Quiero decirles esta mañana que he puesto por título a este mensaje Contracorriente. Contracorriente. Y sabes, quiero platicarte una historia antes de comenzar y espero que sea algo muy ilustrativo. Hace mucho tiempo se crearon algunos violines. Ustedes saben, conocen los violines, ¿verdad? Esos instrumentos que son de cuerda como una pequeña guitarra y se tocan con una varita. Hace mucho tiempo se crearon unos violines a los cuales les llamaron Stradivarius. Fueron creados por un personaje específico. Y esos violines tenían un secreto muy en especial. Tenían un sonido que era considerado como el sonido más perfecto, el violín más perfecto que jamás había creado. Tenían un sonido muy bonito, un sonido profundo, un sonido rico. Parecía un sonido celestial que a lo largo del tiempo ningún científico había logrado replicar a la perfección, a pesar de que usaban la tecnología más avanzada de acuerdo a los tiempos. ¿Sabes? Durante los años, los expertos intentaron descubrir el secreto que había llevado a que esos violines fueran tan buenos. El creador de ellos era Antonio Stradivari, que fue un maestro luthier, un maestro constructor de instrumentos del siglo XVII. Los expertos analizaron la madera de los instrumentos, la forma del instrumento, analizaron las cuerdas, analizaron todos los materiales de los que estaba hecho el instrumento. Al principio pensaron que el secreto estaba en el barniz con el cual habían sido barnizados estos instrumentos y por eso sonaban tan bien, por eso sonaban tan ricamente. Creían que esta capa superficial era lo que le protegía al instrumento y lo que le daba esa resonancia, lo que daba ese brillo al sonido del instrumento. Sin embargo, con el tiempo, estudios químicos modernos revelaron algo asombroso. El secreto no estaba en la superficie. El secreto no estaba en el barniz. El secreto estaba en el interior, estaba en la construcción, estaba en la madera. El secreto de este sonido tenía que ver con la madera. Este señor, Stradivari, preparaba la madera sumergiéndola en una solución de minerales específicos. Este proceso cambiaba la estructura celular misma de la madera desde adentro, desde lo más profundo, desde el interior. No era una alteración cosmética, no era solamente embellecimiento. La madera se había transformado desde su esencia, desde lo más profundo. Mientras que los violines comunes absorbían y hasta la fecha absorben la humedad del ambiente y se deforman con el clima del mundo, la madera del Stradivarius había sido transformada para resistir la presión exterior y producir la música más hermosa. ¿Sabes? Ya que hemos venido hablando de vivir en Cristo y permitir que el Espíritu de Dios nos lleve a vivir de acuerdo a su voluntad, considero que este mensaje nos dará herramientas para lograrlo, para poder producir desde lo más profundo de nuestro interior lo más bello de Jesús en nuestra vida. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña que solamente el fruto del Espíritu puede provocar en nosotros la vida de Cristo. Solamente el fruto del Espíritu puede provocar en nuestro interior que vivamos como Jesús, que nos parezcamos cada día más a Jesús. Y quiero que me acompañes, por favor, a Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Dice la palabra de Dios ahí en Romanos capítulo 12, versículo 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Quiero decirte, ya que hoy sabemos que las obras, lo que el ser humano puede hacer, las obras que el ser humano puede llevar a cabo, no son suficientes para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, debemos saber que sí podemos llegar a vivir conforme a su voluntad. ¿Cómo? Con su espíritu. El ser humano sí puede llegar a vivir conforme a la voluntad de Dios, pero necesitamos su Espíritu Santo en nuestra vida ayudándonos. Y la mejor forma de lograrlo es a través de una renovación. Y hoy quiero hablarte específicamente de este tema. Como primer punto, quiero decirte que debemos aprender algo muy importante.
valorar la misericordia de Dios. Valorar la misericordia de Dios. El apóstol Pablo nos muestra que es necesario tomar en cuenta, nos dice que es necesario valorar la misericordia de Dios. Fíjate cómo dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta, ¿qué dice? La misericordia de Dios, tomando en cuenta la misericordia de Dios. Dice, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este punto es sumamente importante, ya que de él comienza el vivir diferente. Quiero decirte que en la actualidad la mayoría de los seres humanos no toman en cuenta la misericordia de Dios y viven vidas desordenadas y fuera de su voluntad. La mayoría de las personas en la actualidad viven ignorando la misericordia de Dios. Viven ignorando el amor de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todos fuéramos salvos. No porque solamente lo hizo, sino porque nosotros nos refugiamos en el Señor. Nosotros nos refugiamos en aquello que el Señor hizo para que nosotros pudiéramos acceder a la salvación. La misericordia de Dios es algo que nosotros debemos de considerar. Es algo que nosotros debemos de valorar. Es algo que nosotros debemos agradecer. Y dice Pablo que por la misericordia de Dios nos ruega. Consideremos lo que el mundo no considera. Consideremos la misericordia de Dios. Que la misericordia de Dios, la misericordia que Dios tiene para nosotros cada día, sea lo que nos lleve, lo que nos conmueva, lo que nos toque desde el interior para lograr hacer aquello que Pablo nos está invitando a hacer. Como hijos de Dios debemos valorar especialmente, debemos apreciar, debemos tener como algo sumamente importante la misericordia de Dios. Tú y yo no podemos ignorar que Dios es bueno y es misericordioso. Dios es piadoso para con todos nosotros. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que su misericordia se renueva cada mañana. En Lamentaciones capítulo 3, versos 22 y 23 dice, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Esto es algo que el ser humano ignora. Verso 23 dice, cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. El ser humano en la actualidad parece que ignora por completo esto. Se le olvida la misericordia de Dios, se le olvida el amor de Dios. A ti y a mí no se nos puede olvidar que Dios es misericordioso, que Dios es bueno, que Dios es maravilloso. A ti y a mí no se nos puede olvidar que Dios nos ama, que Él es misericordioso con nosotros. Debemos de considerar cada día su misericordia. Cada día debemos dejar que su misericordia nos inspire para corresponder a su amor, para corresponder a lo que Él nos está pidiendo. Por eso Pablo apela a la misericordia de cada uno de nosotros y dice que tomemos en cuenta la misericordia de Dios. Tú y yo necesitamos tomar en cuenta la misericordia que Dios tiene para nosotros. Necesitamos considerar cada día aquello que el Señor está haciendo por nosotros. Ignora nuestro pecado, ignora nuestras faltas. Las omite, las perdona, las ve, claro, pero las perdona. Cuando tú vienes en oración al Señor, el Señor te perdona. Cuando tú estás viviendo de acuerdo a su voluntad, cuando vienes y te acercas ante Él con un corazón humilde, el Señor dice, está bien, hijo, no te preocupes. Yo entiendo, te perdono y te cambio, te transformo. Ya no quiero que sigas esa vida. Y tú y yo necesitamos cada día tomar en cuenta su misericordia. Como hijos de Dios, no podemos ignorar esta gran verdad y debemos valorarla como muy preciada. Esto nos llevará a ofrecernos como un sacrificio vivo a Dios. Y así lo dice la palabra.
Romanos 12:1, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ahora dice, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Pablo nos invita de una forma que no podemos ignorar. Dice, les ruego. La versión Reina Valera revisada dice, los exhorto. ¿Sabes? Es una petición de un gran maestro de la palabra que tiene un sentido. No solo es una invitación, no es un sentido de invitación amable, sino de una instrucción piadosa, con un llamado fuerte a la acción. Dios nos está hablando a través de Pablo y nos está llamando fuertemente a que pongamos en práctica lo que nos está aconsejando. Les ruego, los exhorto, dice la otra versión. Nos está llamando la atención para que nosotros lo hagamos, lo pongamos en práctica, para que nosotros seamos diligentes en hacer como se nos está aconsejando, que lo tengamos como una prioridad. Pablo está ahí para decirnos, esto no es simple, esto no es para que lo tomen a la ligera, considérenlo realmente. Llévenlo a cabo. Los exhorto, dice Pablo, les ruego que cada uno de ustedes, dice, en adoración espiritual. ¿Cómo? En adoración espiritual. ¿Recuerdan lo que el Señor le dijo a aquella mujer? Llegará el momento donde no se va a adorar ni en este monte ni en otro. Porque dice la palabra de Dios que el Señor busca adoradores que lo adoren como en espíritu y en verdad. Gente como tú y como yo, que estemos dispuestos a adorar al Padre como es debido. Gente como tú y como yo, que estemos dispuestos a ofrecernos como sacrificio vivo. Que estemos dispuestos a ofrecer nuestra vida para que sea una vida que honre, que alabe, que bendiga al Señor con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón. El apóstol Pablo nos está invitando a adorar al Señor de una manera como a Él le agrada. Nos está invitando a adorar al Señor de tal forma como Él lo enseñó. Que no adoremos simplemente, que no solamente levantemos las manos por práctica, porque ya lo sabemos, que no solamente repitamos los cantos que ya no sabemos. Nos está invitando de una forma contundente a que vengamos a ser adoradores del Señor. ¿Y cómo lo dice? Ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo. Nos está invitando a presentarnos de la forma más sublime. Nos está invitando a presentarnos en una adoración espiritual. No en la adoración que todo mundo ve. Sabes, hoy en día es bien bonito poder gozarte en el Señor junto a todos los hermanos, brincando, corriendo, levantando las manos. Pero ¿qué hay de cuando estás en lo secreto? ¿Cuánto de lo que haces en lo secreto sigue adorando al Señor? Porque sabes, cuando estás en la iglesia, cuando está la música, cuando están a lo mejor en algunas iglesias las luces y todo el equipo de sonido y un equipo de alabanza, mucha gente, todos nos contagiamos. La música es contagiosa, el ambiente se contagia y nos hace brincar, danzar y decir sí, amén. Pero ¿qué hay de cuando estamos en la soledad? En nuestra casa, en lo individual, en lo personal, cuando ya no estamos con nadie de la iglesia. Por eso el apóstol nos exhorta a que nos presentemos como un sacrificio vivo. Un sacrificio tiene que ver con una ofrenda. Y esa ofrenda no se recogía y se llevaba después a otro lado a cumplir con otro objetivo. Se dejaba en la presencia del Señor. Tú y yo necesitamos aprender a hacer una adoración espiritual todo el tiempo. Quiero decirte claramente algo. No hay nada que pueda tocar más el corazón de Dios que la adoración de uno de sus hijos. Y esa adoración en ese mismo hijo representándose como una ofrenda
Eso le agrada al Señor profundamente. No hay nada que pueda tocar más el corazón de Dios que la adoración de uno de sus hijos. Recuérdalo bien siempre. No hay nada que pueda tocar más el corazón de Dios que la adoración, una adoración genuina de uno de sus hijos. La palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros venimos en adoración al Señor, el Señor siempre abre las puertas de los cielos. Siempre nos da acceso a su presencia. Qué hermoso y qué trascendente es poder tener la oportunidad de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué trascendente es tener la oportunidad de presentarme yo ante el Señor como un adorador. Yo recuerdo un canto que dice, yo quiero ser un adorador. ¿Sabes? Nosotros deberíamos anhelar eso, ser adoradores del Señor todo el tiempo. Deberíamos anhelar ser adoradores de la presencia de Dios siempre. Y el apóstol termina este versículo diciendo, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¡Qué palabras del apóstol Pablo! ¡Qué forma de invitarnos a reflexionar en nuestra forma de vivir y en nuestra forma de proceder! Ofrézcanse a Dios porque Él lo merece. Prácticamente eso nos está diciendo el apóstol. Ofrézcanse a Dios voluntariamente. ¿Por qué? Porque Él lo merece. Ofrézcanse, vengan y preséntense ante Dios como un sacrificio vivo, dice Él. Dios ha dado todo por nosotros. Y aun cuando le fallamos, a pesar de que Él lo dio todo, su misericordia nos alcanza cada día. Aun cuando le fallamos, aun cuando nos equivocamos, su misericordia nos alcanza todos los días. Tú y yo lo único que podemos hacer es corresponder a su amor. ¿Cómo? Con adoración. Lo único que tú y yo podemos hacer es corresponderle con adoración a esa misericordia. ¿Qué mejor forma de hacerlo que ofreciéndonos a nosotros mismos como ese sacrificio vivo? Cada día debemos echar a un lado nuestros deseos y seguirle, poniendo todas nuestras energías y recursos a su disposición y confiando en su dirección. Lo hacemos en gratitud porque nuestros pecados han sido perdonados. Tú y yo debemos ofrecernos, poniendo todo a un lado. Dice la palabra de Dios que el que quiera venir en pos de Él, que tome su cruz, que se niegue a sí mismo y que lo siga. Eso es lo que debemos hacer. Ofrecernos a Dios en adoración, poniendo toda nuestra energía, poniendo todos nuestros recursos, poniendo todo nuestro corazón. ¿No la misma palabra nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿No la misma palabra nos enseña que tengamos a Dios como lo primero y lo mejor? Que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo. La Biblia nos enseña que nuestra prioridad debe ser el Señor. Adorar, buscar su presencia, buscar su voluntad. Y el apóstol Pablo nos está diciendo eso. No es fácil, pero es posible. Podemos ofrecernos al Señor, podemos ofrecernos como un sacrificio vivo. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor quiere lo mejor para nosotros. El Señor quiere lo mejor para tu vida y para la mía. Y debido a que el Señor quiere lo mejor para nosotros y por haber dado a su Hijo para que tengamos vida nueva, deberíamos ofrecernos con gozo. Deberíamos ofrecernos en un sacrificio vivo para su servicio. Debido a que el Señor quiere lo mejor para nosotros y dio a su Hijo por nosotros, nosotros deberíamos de estar totalmente dispuestos a rendirnos a Él, correspondiendo a su amor y a su misericordia. Pero ¿sabes? Esto nos lleva a luchar contra la corriente. Y ese es el segundo punto. Tendremos que ir contra corriente.
Tendremos que ir contracorriente. El mundo nos enseña que podemos hacer lo que queramos. ¿Sabes cuál es el mensaje que en la actualidad más se escucha? Haz lo que quieras. La vida se trata de ser feliz como tú quieras. No importan los excesos, no importan las equivocaciones, no importan los errores. Lo que importa es que seas feliz. Lo que importa es que cumplas tus sueños, es que cumplas tus metas. No importa si te equivocas. No importa si en el trayecto cometes errores. Mientras que seas feliz, que el mundo gire, dicen por ahí. Pero sabes, la palabra de Dios nos enseña que la mejor forma de ser felices es cumpliendo la voluntad de Dios. La mejor forma de encontrar la verdadera felicidad es tomados de la mano de Dios. Es tomados de la mano del Padre. Es escuchando al Espíritu Santo bajo la sangre poderosa de Jesucristo. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Es momento de que nosotros valoremos la misericordia de Dios y que vivamos bajo su voluntad, que vivamos como un sacrificio vivo. No será fácil, te lo aseguro, porque el mundo nos querrá llevar por otro lado, nos querrá llevar a tomar decisiones equivocadas. Vivir de esta manera, bajo la voluntad de Dios, bajo su misericordia y como un sacrificio vivo, nos llevará a remar contra la corriente de este mundo. El mundo quiere ignorar a Dios, el mundo quiere ir en contra de su voluntad, el mundo quiere hacer lo que quiere, aun cuando los destruya. Muchos lo saben, cuando están mal se dan cuenta que lo que hicieron no fue bueno, que los está destruyendo por dentro, que no se sienten satisfechos, no se sienten plenos, pero aún así quieren seguir en esa vida. Y el mundo hoy en día nos quiere contagiar de eso. Quiere que nosotros tengamos esa mentalidad, quiere que nosotros vivamos como ellos viven, quiere que nosotros sigamos la corriente. Mucho de lo que el mundo está haciendo hoy es destructivo. Está acabando con la paz, con la tranquilidad. Está acabando con lo bueno de la vida. Sin embargo, el mundo quiere seguir por ese rumbo. Tú y yo debemos aprender a ir en contra de esa corriente y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pablo nos dice allí en Romanos 12:2, dice, no se amolden al mundo actual. Claramente lo dice, no se amolden al mundo actual. No hemos de estar conformes con la conducta y con las costumbres de este mundo. Esta nueva conducta que están aceptando, tú y yo no debemos aceptarla. No debemos de tomar sus costumbres, no debemos de tomar su estilo de vida. Porque por lo general esas costumbres, ese estilo de vida, es egocéntrico, se centra solo en el ser humano. Primero yo, después yo y el último yo. Lo que yo quiero, cuando yo lo quiero, como yo lo quiero, donde yo lo quiero. Es egocéntrico. Y sabes también, a menudo esas costumbres, esos hábitos llegan a ser corruptos, están corrompidos, llegan a ser destructivos. Tú y yo, por eso el apóstol nos dice, no se amolden al mundo actual. Tú y yo no podemos admitir en nuestra vida esa naturaleza, esa realidad que ellos quieren vivir. Quiero decirte que el problema está en permitir que el mundo nos engañe y nos distraiga de la voluntad de Dios con las mentiras que nos ofrece. Nos ofrece una felicidad, supuesta felicidad. Y me hace recordar lo que pasó con Adán y Eva. El enemigo vino y les ofreció algo que supuestamente sería mejor que lo que Dios ya les había dado. El enemigo vino y les dijo que iban a estar mejor si desobedecían a Dios que si lo obedecían. Y sabes, a veces el mundo nos está ofreciendo eso. Si tú dejas de ir a la iglesia, vas a poder disfrutar más la vida. ¿Qué es eso de invertir tanto tiempo en leer un libro que ni siquiera sabes quién escribió? ¿Qué es eso de que todos los días estás metido leyendo tu Biblia? ¿O cuántos días a la semana estás yendo a la iglesia a perder tanto tiempo de tu día? Mejor el domingo, disfrútalo en familia, disfrútalo saliendo a pasear, saliendo a comer. ¿Para qué vas a la iglesia? A que te laven el cerebro, dicen por ahí.
¿Para qué vas a la iglesia? A escuchar cuentos, escuchar de una persona que ni existe. ¿Cuántas ocasiones nos han dicho que Dios no existe? Y el mundo nos quiere distraer de la verdad de Dios. Y es que, sabes, la tentación siempre será una batalla dura a vencer. Va a ser complicado vencer la tentación. Pero no se trata de pelear con ella nosotros solos. No se trata de pelear con la tentación con nuestras propias fuerzas. Se trata de vivir en el Espíritu para que el Espíritu que viva en nosotros sea quien pelee nuestra batalla. Porque tú y yo solos vamos a terminar mal, vamos a terminar rendidos. Pero cuando el Espíritu de Dios pelea por nosotros, la victoria la tenemos ganada anticipadamente. No se trata de vencer la tentación, no se trata de luchar contra la tentación, no se trata de luchar contra la corriente nosotros solos. Se trata de que el Espíritu Santo luche por nosotros y a través de nosotros. ¿Sabes? Nuestro rechazo a formar parte del mundo debe ir más allá del nivel de conducta y costumbres. Lo repito, nuestro rechazo a formar parte del mundo debe ir más allá del nivel de conducta y costumbres. Debe estar firmemente arraigado en nuestra mente y corazón. Nuestro rechazo a formar parte del mundo debe ir más allá del nivel de conducta y costumbres. Debe estar firmemente arraigado en nuestra mente y corazón. Por eso el apóstol Pablo agrega ahí en Romanos 12:12, sino sean transformados, como dice, transformados mediante la renovación de su mente. Transformados, ¿de qué nos está hablando? De algo diferente. Dice la palabra de Dios que todo aquel que cree en Jesucristo es nueva criatura. Las cosas viejas, dice, han pasado, se han quedado atrás. Tú y yo debemos de ser transformados. ¿Cómo? Mediante la renovación de nuestra mente. La forma de ser transformado es a través de que mi mente se renueve. La forma de ser transformado es a través de que mi mente piense diferente a como pensaba antes. ¿Sabes? Cuando tú y yo vamos al nutriólogo y el nutriólogo nos dice los beneficios y los perjuicios de ciertas alimentaciones, somos conscientes de una realidad. Y entonces somos conscientes de aquello que nos ha venido haciendo daño, de lo que tal vez nos está haciendo ganar peso, nos está haciendo perder condición física, nos está envejeciendo y nos está deteriorando la salud. Después de ser conscientes, normalmente uno toma acción. Lo mismo es con la palabra de Dios. La palabra dice que tenemos que ser renovados en nuestra mente. ¿Por qué? Porque lo que nosotros sabemos puede tener fallas. Así es que cada día tienes que renovar tu manera de pensar. Cada día tienes que aprender más de Dios. Cada día tienes que conocer más a Dios. Cada día tienes que aprender más de su voluntad y de su propósito para tu vida. Quiero decirte que la mejor forma de contrarrestar los ataques del enemigo en nuestra vida es permitiendo que sus mentiras sean expulsadas de nuestra mente y corazón por las verdades de la palabra que sale de la boca de Dios. La mejor forma de contrarrestar los ataques del enemigo en nuestra vida es permitiendo que sus mentiras sean expulsadas de nuestra mente y corazón por las verdades de la palabra que sale de la boca de Dios. Jesucristo lo hizo. Cuando el enemigo vino y quiso meter una mentira, lo mismo que hizo con Adán y Eva, quiso meterlos en tentación y ellos cayeron. Cuando Jesucristo pasó por la misma situación y le dijo, si postrado me adoras, ¿por qué no conviertes esa piedra en pan? ¿Por qué no haces? Cuando el enemigo vino y lo quiso tentar, el Señor Jesús tomó la palabra y con la misma palabra, con la verdad que sale de la boca de Dios, lo contrarrestó y expulsó las mentiras con la verdad de Dios. Tú y yo necesitamos que la verdad de Dios esté en nuestra mente y en nuestro corazón. La palabra del Señor nos enseña que debemos estudiar, meditar y memorizar la palabra porque el enemigo viene
y quiere luchar contra nosotros. La mejor forma de contrarrestar sus ataques es mediante la verdad del Señor. Es la única forma. Lamentablemente, para los seres humanos es más peligrosa una mentira, ya que se infiltra todavía más fácil y más rápidamente que una verdad. Nuestra mente es más susceptible a la mentira que a la verdad. Nuestro corazón, lamentablemente, es más susceptible a la mentira que a la verdad. Es más fácil que tú y yo podamos creer con la mente y el corazón una mentira que una verdad. Sacar la mentira cuesta mucho porque se infiltra muy fuerte en la mente y en el corazón. Y da vueltas y vueltas y vueltas. Y por más que tú conoces hoy la verdad, difícilmente sacas la mentira de tu vida. Tú y yo necesitamos conocer la verdad de Dios. Necesitamos caminar en la verdad de Dios. Es indispensable que tú y yo tomemos la oportunidad de llenar nuestra mente con la verdad que el Señor tiene para nosotros. Quiero decirte que este mensaje es sumamente importante porque, sabes, muchos de los que asistimos a una iglesia pensamos que tenemos una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Pensamos que vivimos una vida piadosa y una vida conforme a su propósito, solo por asistir a la iglesia, solo por leer la Biblia de vez en cuando, solo por orar ocasionalmente en nuestra casa, en la iglesia, solo por cantar y contagiarnos de los cantos que hay en la iglesia. Pero, ¿sabes? Quiero decirte que es posible evitar muchas de las costumbres mundanas sin dejar algunas de ellas, tales como el ser orgullosos, codiciosos, egoístas, obstinados, y arrogantes. Posiblemente hemos dejado muchas de las costumbres. Tal vez no bebemos, no decimos malas palabras, tal vez no nos emborrachamos, tal vez no caemos en vicios, pero podríamos estar siendo orgullosos. Podríamos estar siendo codiciosos, podríamos estar siendo egoístas, obstinados. ¿Saben qué es ser obstinado? Necios. Podríamos estar siendo arrogantes. ¿Saben a cuánta gente he escuchado que dice, yo soy cristiano y por ser cristiano me merezco lo mejor? Cuando la verdad es que Cristo nos vino a enseñar que tendríamos que ser los últimos para ser los primeros, que tendríamos que ser servidores para poder ser grandes. ¿En qué momento el Señor dijo que cuando eres cristiano te conviertes en una parte fundamental y sin ti el mundo no gira? Necesitamos aprender a dejar la arrogancia. Y lo único que nos va a ayudar a hacerlo es que el Espíritu Santo venga y renueve. Porque solo cuando el Espíritu Santo viene y renueva, reeduca y reorienta nuestra mente, somos en verdad transformados. Solo cuando el Espíritu Santo de Dios viene y renueva, reeduca y reorienta nuestra mente, somos en verdad transformados. No hay nada que pueda hacer un cambio en nuestra vida si no es el Espíritu Santo. Nada. Podríamos mejorar en algunas cosas, pero no podríamos ser realmente conforme a la voluntad de Dios. Muchos de nosotros podríamos tener buenas ideas, buenas influencias, podríamos tener muchas cosas que parecieran buenas, pero ¿sabes algo? Solo cuando caminamos en la voluntad de Dios, solo cuando caminamos bajo la guianza del Espíritu Santo, estaremos encontrando la renovación y la vida en Cristo que realmente necesitamos llevar. Y es que la palabra renovación o la expresión renovación que utiliza el apóstol Pablo, renovación de nuestra mente, implica pensar como ciudadanos del mundo venidero. Implica pensar como ciudadanos de la patria celestial. Ya no pensar como ciudadanos de este mundo. Dice la palabra de Dios que en este mundo somos pasajeros. Así es que cuando el apóstol Pablo nos invita a renovar nuestra mente, nos está diciendo, ya no piensen como piensa este mundo, en cosas terrenales, en cosas pasajeras, en cosas temporales, en una dicha, en una felicidad pasajera. Por eso el mundo se goza los fines de semana con cuestiones que le dañan más que le beneficien. Por eso el mundo se destruye. ¿Por qué? Porque piensan que en ello encuentran felicidad.
Pero cuando nosotros comenzamos a pensar como ciudadanos de la patria celestial, nos damos cuenta dónde está la verdadera felicidad. Nos damos cuenta dónde está la verdadera dicha. Ser renovados tiene que ver con algo, con una transformación. No significa hacer algo que antes no existía o algo nuevo en el tiempo, sino significa transformar algo que ya existe para que sea mejor, superior o más desarrollado. Eso es lo que significa ser renovado. Ser transformado para ser mejor, para ser superior o más desarrollado. Y cuando digo superior, no quiere decir que seremos superiores a alguien más. Quiere decir que seremos superiores en capacidad, que seremos superiores en dominio propio, que seremos superiores en cumplir la voluntad de Dios. Es una transformación. Por eso el apóstol dice que no nos conformemos y que seamos transformados por medio de la renovación, mediante la renovación de nuestra mente. Eso implica un cambio de naturaleza, un cambio de carácter, una verdadera restauración interna. Cuando dice que renovemos nuestra mente, es que cambiemos nuestro carácter, que cambiemos nuestra manera de pensar, que dejemos de pensar como personas de este mundo y que comencemos a pensar como hijos del Dios Altísimo, como hijos del Dios vivo, del Dios Santo, del Dios eterno, fuerte, poderoso, glorioso y maravilloso. Que comencemos a pensar de una forma diferente. Nos está invitando a cambiar desde lo más profundo, no a un cambio superficial, sino a un cambio interior, a un cambio que realmente sea relevante y trascendente. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, versículos 11 y 12, fíjate lo que expresa. Dice, primera carta de Pedro, capítulo 2, si gustas acompañarme, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice la palabra de Dios, primera de Pedro 2, 11 y 12, dice, queridos hermanos, les ruego que como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos, ¿qué dice? Una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. A eso se refería Pablo, a que hubiera una conducta diferente a la que veníamos teniendo antes, a una transformación desde el interior, desde lo más profundo de nuestro ser. ¿Por qué? Porque ya no pertenecemos a este mundo. Dice Pedro que somos extranjeros y peregrinos de este mundo. Estamos de paso. Nuestro destino es la patria celestial. Nuestro destino está en Cristo Jesús, en la presencia del Padre. Así es que como extranjeros, como peregrinos de este mundo, tenemos que aprender a glorificar a nuestro Padre con nuestra vida. ¿Cómo lo podemos hacer? Solo a través de la dirección del Espíritu Santo. Cuando el fruto del Espíritu, como lo decíamos hace unos días, a través del fruto del Espíritu, cuando Jesús está manifestando más y más y más en nosotros, es la mejor forma de permitir que seamos más a la imagen de Cristo. Es la mejor forma de permitir que seamos renovados, transformados en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida y te habla, como les decía yo hace unos días, cuando Él te dice, no quiero que hagas esto o prefiero que lo hagas de otra manera. Y cuando tú le haces caso, en ese momento el Espíritu Santo te está transformando, te está renovando. Cuando vienes a la palabra de Dios y meditas en ella y profundizas en ella y estudias más a fondo lo que el Señor te quiere decir, en ese momento estás siendo renovado en tu mente. Nueva información está entrando en ti. Está borrando la información antigua. Está borrando el cassette para poner nueva información de bendición, de vida eterna. Eso es lo que necesitamos.
Tú y yo debemos aprender a vivir bajo la primicia de que somos ciudadanos del mundo espiritual. Estamos de paso en esta tierra. Tú y yo tenemos una nacionalidad en nuestro país, pero sabes, nuestra verdadera naturaleza está en el cielo. Nuestra verdadera nacionalidad está en el cielo. Está con el Padre. Estamos de paso. Filipenses capítulo 3, versículo 20 dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Tú y yo somos ciudadanos del cielo. Filipenses 3:20. Tú y yo somos ciudadanos del cielo. Tu ciudadanía no es la que tienes aquí. Tu identidad, tu vida, tu vida real está en el cielo. No está en esta tierra. Tu verdadera ciudadanía está en la presencia del Padre, no en esta tierra. Y esto nos lleva al punto número 3. Solo de esta forma comprobarás lo mejor de Dios. Solo cuando tu mente es renovada, solo cuando aceptas que eres un peregrino en esta tierra, que tú no formas parte de este mundo, solo así comprobarás lo mejor de Dios. Solo de esta forma comprobarás lo mejor de Dios. Sabes, todos deseamos siempre lo mejor. Por eso la gente sale y busca divertirse, porque quieren lo mejor, quieren disfrutar, quieren estar bien. Todos deseamos siempre lo mejor. El problema está en dónde lo buscamos. El problema es que muchas veces buscamos en el lugar incorrecto. Quiero decirte que para poder encontrar lo mejor en la vida, debemos de buscarlo en Dios, porque lo mejor solo proviene de Dios, el creador del universo, un Dios de paz, un Dios de amor. Solo proviene de Dios. Lo mejor solo proviene de Dios. Y lo dice Romanos capítulo 12, versículo 2 al final, dice, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Yo te invito a que hagas tuya esta gran verdad. Si yo renuevo mi mente, si mi mente cada día es nueva, si mi carácter está siendo conformado a la imagen de Cristo, si mi vida se parece cada vez más a Jesús, estoy comprobando cada día más que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Cada día podré experimentar la bondad de Dios. Es como cuando tú comienzas a ir al gimnasio o como cuando comienzas la dieta. Cuando te dice el doctor, deje el azúcar, deje el pan, tome más agua, tome menos café y le va a ir mejor. Y tú dices, pero el café, ¿cómo cree, doctor? ¿Cómo voy a arrancar sin el café? ¿Cuántos no dicen eso? O cuando tú vas al gimnasio y te dicen, necesitas hacer tantas series de este ejercicio y tantas de este otro. Y vas a la mitad del primer ejercicio y te dijeron que hicieras 5 repeticiones en 3 series y dices, ya no puedo. Esto duele. Pero cuando persistes, cuando dices, ok, me voy a dar la oportunidad de dejar el café, de reducir el azúcar, de tomar más agua, de comer menos pan o dejar el pan. Cuando dices, ok, duele, pero seguiré haciendo el ejercicio que me puso el instructor. Terminaré las repeticiones que él me dijo. A lo largo de los días comienzas a ver los beneficios. A lo largo de los días comienzas a ver los resultados. Y dices, es verdad, como que ya no tengo tantas agruras por la mañana. Creo que el café sí me las estaba provocando. Es verdad, como que tengo más energía. Parece que el azúcar sí me estaba robando la energía. Es verdad, como que la llantita se está reduciendo, como que el pan sí se estaba acumulando. Y cuando comienzas y sigues haciendo ejercicio y haces la rutina que te dijo tu entrenador y dices, oye, es verdad, como que ya puedo soportar más peso, como que ya no duele tanto al levantar las pesas, como que ya esto se está convirtiendo en algo mejor. Lamentablemente a veces nos rendimos muy fácilmente. Haz tuya esta verdad.
Permite que el Señor vaya renovando cada día, que el Señor vaya trabajando cada día con tu mente, con tu corazón, y verás grandes resultados. Fíjate lo que dice la primera carta del apóstol Juan. Primera carta del apóstol Juan en el capítulo 2, versículo 15. Primera carta de Juan, capítulo 2, 15 al 17, dice: no amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. ¿Cómo dice? No amen al mundo. ¿Qué más? Ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Dice, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Verso 17 dice: el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasará, el mundo se va a acabar, pero Dios nos promete una vida eterna, una vida en plenitud con Él. Este mundo terminará siendo destruido, pero la patria celestial será eterna. Y nuestra ciudadanía en la patria celestial nos dice que estaremos viviendo con el Señor por una eternidad, que estaremos bien ante su presencia. Tú y yo debemos amar más a Dios que al mundo. El mundo tiene que ser algo que para nosotros es pasajero. Debemos de aprender que estamos viviendo en esta tierra por poco tiempo, corto, cuando mucho tal vez 90, 100 años, cuando mejor le ha ido a las personas. Pero después de esa vida tendrás una vida eterna. ¿Dónde la pasarás? Esa sería la pregunta más importante. Aprendamos a adorar a Dios con nuestro propio cuerpo como un sacrificio vivo. Para terminar, quiero leerte cómo dice la palabra de Dios en la Nueva Traducción Viviente, Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Me gustó cómo dice esta versión, Nueva Traducción Viviente. Dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Dice, esta es la verdadera forma de adorarlo. Versículo 2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Qué claro lo menciona en esta versión. Tú y yo necesitamos ser transformados. Tú y yo necesitamos ser diferentes a como éramos antes. No permitas que el mundo te siga contagiando. No permitas que el mundo te siga influenciando, que te siga llevando a tomar decisiones que te alejen de Dios. Recuerda, tienes que aprender a valorar la misericordia de Dios. Tendrás que ir contra la corriente, porque solo de esta forma comprobarás lo mejor de Dios para tu vida. Es la mejor forma de hacerlo. La vida del creyente debe ser una vida de total dependencia del Espíritu Santo de Dios para ser renovado. Es decir, transformado cada día más a la imagen de Cristo. Y así experimentar lo que Dios tiene para él. Lo repito, la vida del creyente debe ser una vida de total dependencia del Espíritu Santo de Dios para ser renovado. Es decir, transformado cada día más a la imagen de Cristo y así experimentar lo que Dios tiene para él. Permite que Dios transforme tu vida desde el interior. Permite que el fruto del Espíritu Santo fluya en ti. Permite que te convierta en un reflejo de Jesús en este mundo.
Así seremos un instrumento de bendición y un instrumento bendecido en las manos de Dios. No te resistas a la transformación que Dios quiere traer a tu vida. No te resistas a la voluntad de Dios, a su palabra, a su verdad. No te resistas a lo que Dios quiere hacer en ti. Y verás que el Señor te muestra lo mejor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Porque